¿Qué tal, mi gente? Esto es un nuevo capítulo de Epifanía Podcast. Capítulo número 11. Capítulo número 11. Ya son varios. Si te fijas que a comparación son poquitos, pero se sienten pues muchos, güey. Sí, o sea, comparado con otro, que digas 400, 500 De 500, capítulos. 600 capítulos. Pero, o sea, el hecho de ir avanzando o sea, me acuerdo como de cuando empezamos a formar este set, por ejemplo, empezar a comprar estas cosas, que fue más o menos, creo que lo primero que compramos, empezar a Con las pegar, luces. luego las luces, bueno, las luces, estas, bueno, no se ven, dos las compramos y dos yo las tenía, entonces, o sea, me acuerdo de eso, que cómo se fue creando poco a poco y ahorita ya ir en el capítulo 11 es como, Un gran pues avance, la sí, verdad. es un gran avance y da satisfacción. Sí, bastante. Entonces, para comenzar este capítulo, vamos a hablar de la paz. La paz. Pues básicamente la paz es la ausencia de conflicto, pero también no puede haber una ausencia de conflicto total, porque sería muy contradictorio. Porque todo el tiempo estamos como en constante conflicto con nosotros mismos o con las personas, y es el hecho de cómo lidias con los conflictos lo que te puede llevar a una paz, por decirlo así. O sea, poniéndolo como dices tú en nosotros, o sea, los conflictos nunca se van a terminar, ¿no? Ujú. O sea, es algo de, pues día a día normalmente, porque a veces son conflictos pues muy grandes, a veces son más pequeños, pero siempre va a haber. Entonces, no lo mismo que, no sé, a lo mejor un día te llega una mala noticia, tal vez, no sé, algún familiar se murió, a lo mejor algún familiar chocó, o tú chocaste, perdiste el carro, alguna fractura. O sea, ahí ya son como conflictos ya, pues mayores, ¿no? Ujú. Y ahí se podría decir que es un poco más complicado llegar a la paz teniendo esos conflictos, que se puede, Ujú. tenemos que ir elevando el nivel de conciencia para que los conflictos mayores, de cierta manera, actuar muy bien hacia ellos y que no nos mueva tanto y nos quite de la paz. Pero, por ejemplo, como nosotros que somos repartidores, o Ajá. sea, a veces que vas en la calle tú y tú vas bien y no sé, ya se atraviesa un carro o quieres atravesar un carro y se te mete o una cosa así. O sea, es como más común que por esos pequeños detalles, o sea, explotes o se vaya la paz, ¿no? De cierta Ajá. manera. Entonces, Que el conflicto te gane, ¿no? Por decirlo así. ajá, que el conflicto te gane y tu reacciones, pues, explosivo, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, pues yo era más o menos así, yo soy más bien, más o menos así, pero tengo unos últimos días que lo noté más de que, de cierta manera, como que mi actitud, como que iba retrocediendo en mi actitud, ¿no? Porque Ujú. antes yo era, pues, muy explosivo. Después fui controlando un poco eso, o sea, aún era, pero pues ya menos. Y últimamente, no sé, unas semanas, como que notaba que de cierta manera estaba yo retrocediendo, o sea, que estaba Ujú. volviendo como a mi yo de antes en el carácter, que rompía carácter más fácil y pues más rápido. Entonces, como el hecho de que nosotros trabajemos en esto y que salgan esos detalles muy constantemente, o sea, siendo consciente de las cosas, te ayuda a ir como mejorando en ese Ujú. punto. Porque eso es como que si te estás entrenando, ¿no? O sea, te pasa algo y si eres consciente y dices, ah, pues ya, o sea, no pasa nada, cálmate y ya. Ujú. Porque, o sea, si no es eso de que se atraviese un carro o que ya me rechoques o así, puede ser otra de que te tardan mucho en un pedido o Ujú. y traes más pedidos. A veces no traes más pedidos y nada más llegas y te tardan y es como que estar esperando y a veces Sí, pues te desesperas. el problema principal es que como estamos trabajando bajo presión y bajo tiempo, pues es muy importante que los pedidos se puedan entregar en tiempo y forma para que no haya ningún percance en cuanto a los demás pedidos. Y el problema es cuando un pedido te tarda más de 5 o 10 minutos, porque ahí esos 5 o 10 minutos pueden ser valiosos para los próximos pedidos por entregar. Ajá, porque si no es como que ya te van a ir atrasando los siguientes pedidos, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, de cierta manera pasamos como muchas circunstancias así similares, se puede decir como pequeños, pues, conflictos, Ajá. que como dije, o sea, eso
si lo tomamos de manera consciente, o sea, eso nos ayuda como a ir pues mejorando en ese aspecto, ¿no? De que no nos interrumpa nuestro estado de paz o de mínimo no romper carácter. Ujú. Porque, o sea, como quiera, pues lo tenemos que hacer, ya sea que lleguemos tarde o que lleguemos bien, bueno, en tiempo y forma, o sea, los tenemos que hacer y tenemos que llegar como pues de una actitud, perdón, o sea, buena, ¿no? Llegar, saludar y a la hora de irte gracias y desearle buen día y bla, bla, bla. Entonces, Ajá. o sea, si no empezamos por ahí, se puede decir, con esos pequeños conflictos, al rato que tengamos conflictos mayores, porque pues van a llegar obviamente, no vamos a poder controlar estos. Ajá. Entonces, para mí, que soy así medio explosivo, o sea, el estar consciente en eso me está ayudando poco a poco a ir mejorando pues ese estado en mí y pues de cierta manera como el no romper carácter es como estar más o menos en paz pues y siento que trabajas pues de una manera más a gusto y no te estás como pues estresando a cada rato o Ujú. muy seguido. Sí, pues o sea, es como siempre va a haber conflicto, ya depende mucho en cómo nosotros actuamos ante los conflictos que tenemos. Obviamente que no podemos actuar ante todos los conflictos de una manera adecuada, pero por eso podemos aprender cómo hacerlo. Una también de las cosas que estaba viendo que es la meditación, es de que lo que hace la meditación es como darte cuenta que tú no eres tus pensamientos, o sea, como esos pensamientos negativos que surgen durante el día, puedes identificarlos de una manera más consciente y eso te ayuda mucho para poder calmar tus pensamientos, porque lo que estaba viendo, lo que hacía la meditación era que cuando tú te ponías a meditar, primero como sentías todo tu cuerpo, tu peso, tu circulación, este, y de esa manera lo que hacías posteriormente es como externar ese sentir, ese pensamiento para después identificar el pensamiento que te estaba afectando y poder como actuar ante el pensamiento. Y pues por eso se me hace algo muy chido, pues, o sea, el hecho de cómo la meditación puede influir de una manera muy positiva en cuanto a tu actuar. Sí, es que, o sea, como siento que se dice como muy fácil, ¿no? Pues Ajá, es estar en paz y ya, no te enojes, no esto. Pero el hecho es todas las cosas que pasan alrededor de ti, porque, por ejemplo, el mundo no es como es, el mundo es como tú eres. ajá, Entonces, o sea, puede ser una misma situación, por ejemplo, como ahorita, no sé, que se caiga la taza o se caiga tu taza o que se nos caigan las dos tazas a los dos, por ejemplo. ajá, Tú puedes actuar, no sé, a lo mejor, pues no pasa nada, mandamos a hacer otra, recoges y se todo acabó. bien. A lo mejor yo puedo decir, no manches, es que ya se me mojó el suelo, ya tengo que trapear y luego me corté con el vidrio de la taza y bla, bla, bla. O sea, es una misma situación para los dos, pero cada uno reacciona de una manera diferente según, pues, Su como contexto, sus su contexto circunstancias. o el estado mental, ¿no? Qué tan elevado Ajá, esté. Eso es lo que cambia la situación. Porque como dije, o sea, nadie está exento de conflictos, ujú, porque pues eso es el pan de cada día y entre mayor nos vayamos elevando, ya sea en el aspecto que sea, mayor van a seguir siendo los conflictos. Es como un videojuego, o sea, como Mario Bros, un ejemplo. ajá, El, pues el primer mundo o el primer mapa, nivel. no me acuerdo cómo se llama ya, pero el primero es como que pues vas, avanzas, total que llegas al jefe número uno y lo matas, ¿no? Pongámosle que el jefe número uno es un conflicto. Lo matas y pasas al siguiente nivel. El siguiente mundo se vuelve más difícil, el recorrido y también el jefe. Ujú. Pongámosle que el jefe es el conflicto también. Entonces, entre mayor vayas elevando de mundo o vayas subiendo de nivel, mayor va a seguir siendo el conflicto. Entonces, para eso, o sea, es como digo que de cierta manera nos vamos como aprendiendo a ir controlando mejor. Entonces, o sea, hay veces que los problemas, o por ejemplo, que estás en el mundo 3 y al rato te aparece como un jefe del mundo uno un conflicto, y dices, pues, o sea, Ya sé cómo vencerlo. el conflicto es el mismo, solo que tú ya como subiste de nivel,
y ahora eso no se te hace muy difícil. ¿Por qué? Porque ya supiste cómo vencerlo cuando te salga ese jefe. Ajá. Entonces, así es como va pasando, pues. Entonces, entre mayor vayas tú creciendo, mayor van siendo los conflictos y pues de cierta manera eso nunca se deja de ir aprendiendo, porque como dije, los conflictos nunca se terminan, somos nosotros los que tenemos que ir siendo más conscientes de las cosas y actuando o tratar de actuar de la mejor manera posible sin romper carácter. Sí, pues he escuchado una frase que una persona que siempre está buscando conflictos todo el tiempo para resolverlos es una persona más capaz. Por lo mismo de que pues todo el tiempo estás como retándote a ti mismo para lograr ese objetivo o superar esa adversidad que te está carcomiendo, que te está limitando en tu actuar. Entonces, también pues una de las maneras es estar consciente también de tu entorno, porque también de ahí se parten muchas cosas, porque no nada más es simplemente pensar en no voy a conflictuar esta situación y voy a ignorarlo, porque tampoco es ignorarlo, o sea, la paz tampoco es como dejar pasar esa situación, sino que es saber identificar de una manera más correcta el sentimiento o la circunstancia para de ahí partir y poder tomar mejor decisión. No simplemente es está pasando esto, ¿qué hago? Pues simplemente me inmuto ante la situación y no hago nada al respecto, o si hago algo va a ser para ignorarlo. Entonces también eso pues no podría ser una definición de paz como tal, porque también el problema sigue ahí. O sea, el hecho de no poder resolver ese problema posterior va a afectarnos de una peor manera. Otra cosa también que estaba investigando sobre la paz era de cómo los budistas lo que hacen es apegarse menos a las cosas. Una de las cosas que planteaba el budismo era que hay que apegarse menos a las cosas, porque el apego solamente es sufrimiento, ya que el hecho de que tú te apegues a algo material, el momento que lo pierdas solamente vas a sufrir. Entonces, que hacen estas personas es como desapegarse de todo lo material. O sea, también hay un ejemplo, es un ejemplo muy, muy bonito que ahorita me acordé, que es sobre una niña que se pone a armar un castillo en la arena. Entonces llega el mar y el mar se come al castillo. Entonces, ¿qué hace esta niña? Pues solamente ríe, corre y vuelve a armar otro castillo. Entonces, también es eso de darse cuenta de que cuando pase una circunstancia similar, es también cómo tú actúas ante ella. Porque otro niño tal vez pudo sentirse mal y llorar sobre que pues, se rompió su castillo, pero también siento que es una buena manera de actuar y darse cuenta de también que tu esfuerzo no fue en vano también. O sea, porque pues si tomamos el ejemplo de esta niña es de que bueno, pues se le destruyó su castillo, pero igual vuelve a armar otro. Se le vuelve a destruir y vuelve a armar otro. Entonces también es como el hecho de seguirlo intentando, el hecho de saber que vas a fallar o que esa cosa puede que se destruya, pero aún así continuar con lo que estás haciendo. Sí, algo que vi que va muy de la mano de eso que dices, por ejemplo, Ilia Topuria, un peleador de la UFC, Ujú. acaba de pelear creo que el domingo pasado y pues iba invicto, creo que iba 17 peleas ganadas y 0 perdidas. Y su mentalidad se me hace, planeta, muy perra, pues, se me hace muy chingona. Porque, Si no, bueno, creo que esta vez perdió, ¿no? sí, esta vez perdió. Oh, sí, sí, sí. Perdió y no, lo dejaron bien puteado, la neta, pinches ojos de que así todo hinchado y le metieron una chinga. Y Ujú. se me hace, te digo, la mentalidad muy chida. Y vi que fue como, le hicieron una pregunta cuando, después de la pelea, y fue así como de que, pues, ¿qué sientes de que perdiste? Así Ujú. como que, pues la pregunta era así como, tipo resaltándole que perdiste, Sí, pues. o sea, como recalcándole que después de tantas peleas invictas, esta vez fue que perdió contra tal peleador. Ajá, y como él siempre decía de que no, pues, o sea,
cuando iba a pelear, no, pues le voy a ganar, lo voy a noquear, o sea, siempre era así de con toda seguridad de que él iba a ganar en todas sus peleas y así Ujú. había sido, o sea, se supone que esa es la mentalidad, ¿no? Ni modo que llegues a una pelea y, no, pues me va a ganar o no, pues a ver qué sale, o sea, pues No, tienes pues que sí. ir con toda la actitud de que le vas a ganar, pero para que vayas de cierta manera con esa certeza, o sea, obviamente tu entrenamiento también tendría que haber estado pues muy chingón, no tendrías que haberte saltado ningún día de entrenamiento como para que digas, o sea, lo que estaba en mis manos que era entrenar pues todos estos días, yo lo hice. Entonces vengo Ajá. preparado perfectamente para la pelea. En la pelea pues no se dio lo que él esperaba y pues, perdió, le metieron una chinga, te digo. Entonces después de la pelea, te digo, le preguntaron como no sé si era como tipo haciéndolo quedar mal o te digo, recalcando de que había perdido. Ujú. Y su contestación fue de que, pues no pasa nada, o sea, de todo se aprende y que en ese tipo de caídas tú decides si te caes o en un bache o en una tumba. Ujú. Y pues él solo se cayó en un bache, entonces ¿qué toca? Pues seguir entrenando, pues curarse y bla, 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 para después volver más fuerte. Entonces es como decíamos, o sea, la situación ahí está, ya depende de nosotros, del cómo la tomemos, ¿Cómo reaccionemos? cómo reaccionemos ante la situación, si es que pues es un bache o una tumba, porque Ujú. muchas de las veces o sea, parece como que te caes en un bache, pero por tanta faramaya que haces, o tal vez del enojo, te enojaste muy cabrón y pues la hiciste pues Ajá. mucho de pedo. Entonces, en realidad te habías quedado en un bache, pero tu actitud hizo que tú creyeras que te habías caído en una tumba. Ujú. Y es ahí donde entra, pues como todo lo, lo que hay detrás de la paz, pues, porque son muchas cosas que te llevan a estar en esa sintonía. Ujú. Sí, o sea, como, por ejemplo, tomando tu ejemplo anterior de este peleador, es como de que hacer todo lo que está en tus manos para poder tener control de la situación, pero también estar consciente de que aunque hagas todo lo posible, no, o sea, siempre va a Ah, haber otras ajá, o probabilidades. sea, aunque hagas todo lo posible, a veces no obtienes lo que esperas obtener. Ujú. Pero lo que se me hacía bien era de que como tú hiciste el trabajo que tenías que hacer, es como que esa es la satisfacción que tienes, Ajá. que pusiste el trabajo que tenías que poner y no fue Hiciste lo como que que, tenías que ajá. hacer. Entonces, tal vez si dices, no, pues fallé 2, 3 días, una semana de entrenamiento y perdí la pelea. Ahí sí tal vez entra la culpa de que por qué no entrené, por qué a lo mejor me fui de fiesta y otro día amanecí tal cosa y por eso no entrené o así. O sea, ahí ya Ajá. entrarían otras situaciones. Entonces, o sea, el hecho de que no haya nada de eso y que tú estés pues 100% seguro de que pusiste el trabajo es como lo que estaba en tus manos, o sea, ya lo hiciste bien. Ya lo otro fue lo que, pues no se dio, lamentablemente. Pero Ujú. él la preparación, pues fue la indicada. Y algo también que había, que estaba viendo de los estoicos en base a la paz, era de que en las situaciones, o sea, ellos, si estaba en sus manos, Ujú. era, pues, Actuar. ajá, actuar. Y si la situación no estaba en sus manos, era así como, pues si yo no lo puedo controlar, pues, o sea, ¿para qué le Ujú. busco si no puedo controlarla yo? O sea, no depende de mí. Al rato, no sé, no voy a llegar a la paz porque quiero controlar algo que no puedo y pues nada más te va a estar afectando. Ajá. En cambio, si es algo que puedes controlar y lo haces, pues qué bien. Y si es algo que puedes controlar y no lo haces, entonces ahí sí es como culpa tuya. ¿Por qué? Porque eso está en tus manos y no quieres verlo o no quieres actuar de la manera que tienes que actuar. Ujú. Sí, pues sí, es como de que podemos controlar dónde ponemos la taza, pero no podemos controlar si la taza se rompe y los pedazos se esparcen, no podemos determinar dónde van a caer. O sea, también es saber qué probabilidades o qué estadísticas podemos controlar. Porque, por ejemplo, puedes pelear, puedes darlo todo de ti, pero aún así no ganar. Eso no está mal en sí, sino que pues ya el hecho de que no hayas puesto el trabajo y no hayas intentado poder sobresalir en esa pelea es lo que pudo haber estado mal. Para mí la definición de paz no sería como la ausencia de conflicto, sino como
el cómo tú reacciones ante esos mismos conflictos, porque como ya lo hablábamos anteriormente, es como de que todo el tiempo vamos a estar en conflicto, todo el tiempo va a haber guerra, va a haber peleas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para poder controlar esa situación. Y si hay probabilidades o hay circunstancias las cuales no podemos controlar, es aceptar esas situaciones las cuales nos afectan y son parte de nosotros, pero aún así tenemos que aprender a vivir con ellas. No, o sea, no digo que lo ignoremos o hagamos caso omiso de las situaciones que están pasando, o sea, porque hay muchas circunstancias en las que no podemos controlar lo que está pasando en nuestras vidas, como por ejemplo un padre alcohólico, una madre irresponsable o tu código postal. Esas situaciones no las podemos controlar de tal manera tan fácil, pero tenemos que aceptarlas, o sea, tenemos que aceptarlas tal cuales son, aunque no queramos. Y siento que también eso es parte de la paz, o sea, aceptar las situaciones que no podemos controlar y cambiar las que sí. Yo definiría la paz, estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo. Y aparte de eso también, bueno, yo me basé como mucho en el estoicismo, Ujú, que ayer hablaba creo que de Marco Aurelio, hablaba de Epicteto, hablaba de Séneca, y no me acuerdo si de algunos otros más, pero yo me basé más en eso. Y ellos, la definición era muy similar, unos le ponían más, otros menos, pero, o sea, al final de cuentas fue eso que ya dije, de que pues ya depende de uno cómo reacciona ante las situaciones, porque los conflictos pues nunca se terminan, ujú. siempre están ahí. Entonces somos nosotros los que nos vamos haciendo más fuertes, y a veces, o más bien, y eso hace que un conflicto que tuviste, que a lo mejor te hacía perder la cabeza o que lo veías muy grande, ahora ya lo veas pequeño o incluso insignificante, ¿no? Ujú. Y también otra de los, bueno, es que decían varias cosas. Uno era, por ejemplo, también de que si necesitas menos cosas para vivir, es Más fácil. como más fácil, ajá, porque por ejemplo, no es lo mismo que digas, yo tengo que hacer 10 actividades en el día y estés pues como relojito, ¿no? Una y, ay, ya se me acabó el horario, o tengo que terminar tal cosa porque luego tengo que seguir en esta otra y luego en esta otra. Es como que no, mejor céntrate en una, dos o tres cosas, centrarte en eso, y es como que vives, pues tal vez es menos estrés, ¿no? Porque son menos cosas las que tú necesitas para vivir. Esa era Ujú. una. Otra cosa de lo que hablaba, perdón, era de estar presente, porque muchas de las veces, o sea, como por ejemplo aquí, ahorita estamos en el presente, estamos en flow state, en estado de flow se llama, que es como cuando te gusta estar haciendo lo que haces y el tiempo pues se pasa muy rápido, ¿no? A veces que Ujú. no sé, se pasa una hora y sientes que van 5 o 10 minutos, es porque estás en un estado, este, de presencia, ¿no? Estás en el presente, estás disfrutando la situación y eso te hace como que todo fluya más rápido. Porque, por ejemplo, otra cosa sería de que yo esté aquí y no sé si tengo pues algún conflicto con mi pareja, o si tuve algún conflicto con un cliente en el trabajo. Puede ser de que pues, mi cuerpo esté aquí, pero mentalmente esté pensando en aquel conflicto, en por qué Ujú. pasó lo que pasó. Entonces ella me lleve a pues no estar presente y tal vez no fluya de la manera correcta para grabar este video, por ejemplo. Ajá. Entonces eso era otra cosa, o sea, siempre hacer actos de presencia, estar consciente de dónde estamos y qué estamos haciendo, porque realmente el presente es lo único que tenemos. O sea, el ayer ya pasó y el mañana pues ¿Quién todavía no sabe? llega. Entonces lo único que tenemos es ahorita. Obviamente podemos hacer metas a largo plazo, pero lo importante es que hoy pongas el trabajo que tienes que poner para llegar a la meta que quieres llegar. Eso era otra de las cosas que se me hizo muy interesante. Y un pensamiento que no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero era, no es corto el tiempo que se nos da, sino largo el tiempo que perdemos. Entonces eso también hacía como referencia
a que muchas de las veces, y me incluyo, o sea, Ujú, vivimos como que si fuéramos a vivir toda la eternidad. Y pues en realidad no, o sea, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Y también el hecho que sea como lo único seguro es pues no vivir con miedo hacia ella, porque como quiera pues llegaremos en algún momento, ¿no? ujú. Entonces es como aceptarla y de cierta manera es como una preocupación menos. Entonces creo que era así como ya dije, o sea, es una palabra que es paz, como un estado, pero es como un mundo que hay detrás de ella, que es lo que nos hace llegar a ese punto, porque la paz es como un estado muy elevado. O Ujú. sea, no nomás es como que pues medito y ya me pongo en paz. O sea, no, son todas las situaciones que te pasan y es como ir mejorando tu autocontrol en todos los aspectos y de cierta manera irte elevando para poder llegar a ese nivel pues de estado, ¿no? Ujú. Sí, o sea, porque la paz, por decirlo así, no es como una meta alcanzable, sino como un camino, principalmente, porque no, no es como que tú llegues a ese lugar y ahí te quedes, o alcances ese puesto, por decirlo así, y no haya más después, sino que es como todo el tiempo estar en ese lugar, o sea, buscar como la manera de estar en ese flujo constante de estar en paz contigo mismo para poder progresar de una manera más exponencial, porque el hecho de estar en paz también te hace pensar de una manera totalmente clara, porque no nada más es me siento en paz, estoy feliz, sino que al tú sentirte en paz, también tus pensamientos muy banales o tus deseos muy carnales, también puedes disminuirlos o puedes controlarlos también al momento de tener como esa sensación de comer un chocolate o esa idea que tienes de una persona o ese pensamiento que te ha llevado a una conclusión negativa te hace estar consciente y vencerlo o poder conflictuar de una manera más razonable. Sí, o por ejemplo también ahorita me acordé, hace rato creo que cuando salía a trabajar, Ujú, iba atrás era una patrulla de policías y era un tope, entonces pues, le dieron más lento y vi que el que iba de copiloto creo que era una mujer, haz de cuenta que iba como con la mano así, pero cuando había una mariposa, ujú, entonces era blanca, entonces la señora, no sé qué sea, muchacha, pues no sé si el que iba manejando más bien vio lo que ella iba haciendo o solo, pues él iba despacito y pues se prestó a que ella fuera así como queriendo agarrar la mariposa o poniéndole la mano solamente. Entonces yo creo que iba apurado porque traía unos pedidos y ya fue como, mi reacción primero fue como que, ay no manches, está jugando ahí con la mariposa. Y ya total que ya después, o sea, la mariposa me pasó así como aquí casi casi por la cara encima de mí. Y ya pasé ya, y o sea, casi en cuanto pasó me llegó un flashazo así como de que la misma situación o una situación muy parecida y fueron dos reacciones muy diferentes. O ujú. sea, ella pues jugando, disfrutando de la mariposa y yo fue Usando, así como que, "Ay, pues ya, apúrate, ¿no?" Y ujú, siendo que la mariposa me pasó, pues, o sea, muy cerca de mí. Entonces fue eso, o sea, tal vez yo en ese momento no estaba presente ujú, porque pues no disfruté de esa situación. Porque no sé, bueno, para mí, o sea, el ver eso, o a veces que vas en la moto y si un pájaro así, o que muchos pájaros vuelan, o sea, si pones atención, o a veces vas tú manejando y de repente volteas hacia arriba y el cielo se ve muy bonito, o hay muchas nubes, o el sol, o las montañas, o sea, estás ahí, pero no estás, se puede decir, ajá, porque no eres consciente de las cosas. Entonces, te digo, eso fue como que un flechazo rápido que me vino a la mente en ese momento y me hizo darme cuenta que mi actitud no era la correcta, pues, que ujú, estaba mal. Entonces, o sea, eso me ayudó como ya a cambiar rápido el chip, pues, y ya, o sea, ir como de una manera más tranquila y más consciente. ujú, Porque creo que ahí, te digo, iba pensando en no sé qué cosa, tal vez en los pedidos que traía y que tenía que apurarme y el hecho de que pues me estorbaran en el camino, como que pues me hizo enojar un poco
O a lo mejor no, pues, pero sí fue como un poco molesto. Ajá. Algo sencillo, no, nada, nada grave, pero en el momento sí me incomodó. A veces ese tipo de cosas, pues no las disfrutamos. O como por ejemplo también decía de que a veces damos como por hecho que vamos a amanecer mañana, un ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, como a veces no disfrutamos el día o no hacemos lo que tenemos que hacer, porque digo, ah, bueno, pues lo puedo hacer mañana, siendo que no sabes si en primera, si mañana vas a amanecer, o si no sé, a lo mejor al rato te pasa un accidente, o Ujú. si te sale un inconveniente y tienes que irte, entonces ya mañana no puedes hacer lo que tienes que hacer. O sea, es como que damos por hecho que todo es normal, que podemos caminar, que podemos brincar, que podemos trabajar, y creemos que nunca nos va a pasar nada, y siento que por eso es que no disfrutamos tanto o no estamos más presentes en las cosas que hacemos, Ujú. por dar por hecho que pues vamos a estar bien y siempre Vamos a vamos a estar. hacer lo que queramos hacer. Ujú. Fíjate, otra, creo que pasó hoy o ayer, no me acuerdo, pero también tomando el ejemplo de la mariposa, me acuerdo que iba atrás de una camioneta y de repente una niña empieza a aventar burbujas y en vez de rebasar la camioneta, pues no sé, como que me gustó estar ahí atrás de porque hace cuenta que la camioneta iba dándole y las burbujas iban pegándome hacia mí y en vez de rebasar, pues me gustó Ujú. estar como en ese lugar, pues de que estuvieran cayéndome las burbujas. Y es que siento que también depende mucho cómo tú veas la situación, porque sí me ha pasado, pues de que de pronto por estar de malas o por estar pensando en otras cosas o por estar estresado o sentirte triste o sentirte mal, no aprecias muchas cosas que de pronto te das cuenta que ya no van a volver a pasar y es estar, o sea, es como cuando te das cuenta es demasiado tarde y también por eso, o sea, pues siento que como, o sea, es como estar consciente todo el tiempo, pero también estar consciente de que no podemos progresar de una manera, o sea, de la noche a la mañana. Es como de que este haces todo el tiempo estás haciendo algo, o sea, como por ejemplo, todo el tiempo estamos grabando, pero no todo el tiempo vamos a grabar, sino que es como de manera progresiva, poco a poco, vamos a ir viendo mejoras y vamos a ir creciendo. Entonces también somos como esa acumulación, la acumulación de acciones. O sea, no es como, no, o sea, tal vez muramos mañana, o sea, tal vez de aquí a mañana ya no estemos, pero es darnos cuenta también de que lo que hicimos valió la pena. O sea, como esa parte de sentir que estás haciendo algo en el mundo, siento que también es parte de poder sentirte pleno y poder sentirte en paz. O sea, como Sí, esa situación que es estar presente todo el tiempo. O sea, a mí también me ha hecho plantearme la pregunta de que yo voy a estar feliz el día que, o sea, si yo mañana muero, la neta voy a estar feliz. O sea, yo sé que no he logrado muchas cosas y que no he hecho muchas cosas en mi vida, pero con lo que he logrado y con como me he sentido últimamente, me hace sentirme pleno. O sea, no es como que necesite la gran cosa para sentirme feliz. Y es eso, o sea, tal vez ahorita yo quiero una moto o tal vez quiero una casa y no sé si la voy a conseguir, pero voy a esforzarme por hacerlo. Pero sé que esta vida, o sea, es una experiencia, o sea, más que nada es como el estar fluyendo constantemente, porque es altas y bajas. Entonces, no es como que lo voy a conseguir de la noche a la mañana. ujú, Entonces, también estar conscientes de que, o sea, de que si lo que hiciste realmente está valiendo la pena, o sea, de decir, bueno, si yo mañana me muero, voy a estar feliz o voy a estar pleno y siento que es eso, o sea, como el hecho de, en el momento en el que tú digas, yo si me muero de aquí a mañana, voy a, o sea, no me voy a arrepentir por lo que hice, siento que es eso lo que también hace más significante la vida. sí, por ejemplo, ayer o antier, no me acuerdo,
estaba platicando con mi mujer y ella me decía como, ¿cuál es el porqué del podcast, Ujú. de este podcast? O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Ajá. Ah. Y la neta, sí supe qué contestar, Ujú. porque ya lo habíamos hablado nosotros. Y eso fue, me acuerdo, no me acuerdo si fue en el primer capítulo, eso sí, en el primero o en el segundo capítulo. Total, éramos 3 en ese tiempo Ajá. y estábamos haciendo la descripción del capítulo. Entonces decidimos que cada quien iba a hacer como su descripción y al último pues leer todas y hacer una, Ujú. con la idea de los 3. Entonces yo me acuerdo que cuando a mí me tocó hacerla, lo que iba a poner era algo como de que el por qué queríamos hacer el podcast, cuál era Ujú. la intención de hacerlo. Pero luego pensé, dije, bueno, esa es mi intención, o sea, no sé si la de él también o la del otro compañero que estaba también. Ajá. Entonces les dije, a ver, ¿por qué estamos haciendo eso? Y dijeron, no, pues que la descripción del video. Le dije, no, 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 o sea, ¿cuál es el fin de que estemos haciendo este podcast, no? Ajá. Entonces ahí fue ya donde fue la misión, valores, FODA y, o sea, empezamos a hacer todo eso, la estructura del por qué para partir todos como de la misma sintonía. Y ahí llegamos a la conclusión de que, o sea, estamos a hacer esto como para poder compartir nuestras experiencias y de cierta forma, si podemos ayudar a alguien, ayudarla, o tal vez que las personas estén viendo el podcast y se queden con algún mensaje que les sirva, ¿no? O sea, esa es la Ajá. intención de nosotros hacer estos videos. Y también otra de las cosas es de que nosotros como estamos estudiando temas y temas, o sea, de cierta manera vamos aprendiendo más y como vamos aprendiendo más, podemos ir enseñando más. Ujú. Entonces, o sea, nosotros ganamos y los que están viendo ganan también. Entonces, ese es el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Porque queremos mejorarnos a nosotros mismos y de esa manera ayudarles a las demás personas a mejorar. O sea, obviamente a los que estén, se puede decir que abajo de nosotros, ¿no? Ujú. Porque tal vez a los que estén por encima de nosotros, y no solamente hablo de económicamente o que estén más mamados o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque de todos podemos aprender y eso no es como el todo de la vida, Ujú. sino es, como digo, también mental, también espiritual. Entonces, o sea, a eso me refiero, ¿no? Más bien acá abajo o arriba, pero mentalmente, pues, Ajá. conscientemente, no económicamente. Entonces, o sea, nosotros podemos enseñar a los que están por debajo de nosotros y los que están arriba son de los que tenemos que aprender. Sí, o sea, es como llevarlos de la mano, por decirlo así, porque también lo que nos gusta mucho hacer en este espacio es que se puedan proliferar mucho las ideas, o sea, no simplemente se queden con lo que vayamos a decir nosotros o lo que pensemos nosotros, porque obviamente que no tenemos todas las respuestas, porque nos equivocamos todo el tiempo, o tal vez no decimos ciertas cosas que se nos pasan, y pues es normal, porque apenas vamos empezando y no tenemos mucha información de lo que estamos haciendo, pero de todas formas nos estamos esforzando y estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer porque queremos aumentar nuestro nivel de conciencia y además enseñarles a ustedes, o sea, enseñarles a ustedes y también en base a aprender nosotros, porque una de las maneras para poder aprender también es enseñando. Sí, es como de la manera que te das cuenta que sí aprendiste, ¿no? Cuando Ajá. enseñas bien a alguien. Y así es, porque, o sea, tal vez algunos critiquen o digan, nada, pues hablan bien feo o están muy serios o X cosa que no les parezca o sea, está bien, pero lo hecho es que hagas lo mejor que puedas con lo que tengas, o sea, no te puedes, Ujú. no me voy a decir, no, pues yo me voy a esperar hasta que mi léxico sea acá muy chingón y el tono de mi voz y las señas, cómo me muevo, cómo hablo, cómo todo, o Ujú. sea, hasta que sea excelente en ese punto ya voy a empezar a grabar. ¿Por qué? Porque pues nunca llegaría entonces. O sea, ¿cómo nos vamos a hacer más buenos en esto, por ejemplo? Pues grabando. Sí, pues es que ¿Y es cómo la nos vamos a hacer más buenos? experiencia. Pues grabando y grabando y grabando y grabando. Y de esa manera, como estamos entrenando, se puede decir, entonces, ¿qué va a pasar? Por ende, mejorar. Eso es a fuerzas. Si Ujú. sigues y sigues haciendo lo mismo, o sea, es inevitable que no mejores en eso. ¿Por qué? Porque como lo estás haciendo pues De muy manera constante. constantemente, no sé, tal vez hoy nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo,
que digo a veces mucho la palabra o pues o así. Ajá. Yo cuando estamos editando los videos a veces digo, mira, ¿sabes qué? Dijiste esto muchas veces, o yo le digo, ay, no manches, siento que dije tal cosa muchas veces, o Ajá. siento que hice tal cosa mucho, o así, o sea, voy como de cierta manera detectando pues errores y no los digo como para decirle, hey, te equivocaste aquí, o apuntar pues de que te equivocaste en tal cosa, o sea, Ajá. No es no, como nada que ver. señalar. Ajá, no, yo no señalo, sino que lo digo para que de cierta manera a la siguiente vez que grabemos, tenerlo en cuenta y ser más consciente y decir, ay, no, ya me acordé que no tengo que decir esta palabra. O tal vez Ujú. estés hablando y se te salga la palabra, pero ya al salirte la palabra, si tú eres consciente de que se te salió esa palabra, ya vas a ser consciente de que en no volverla a repetir o tantas veces en el Ajá. podcast. Entonces esa es la manera en que, o sea, o el por qué lo hago, ¿no? Para ir mejorando en esos aspectos y no para señalar de que tú te equivocaste o que tú te equivocaste o así. O sea, Ujú. siento que esa no es la manera. Siento que lo que nosotros buscamos en este espacio es también como poder llegar a hacer una diferencia. O sea, así sea mínima para alguien que por lo menos tenga la mínima información para tener las herramientas de utilizarlas a su favor. O sea, porque tal vez lo que investigamos nosotros no es todo lo que decimos porque nos hace falta mucha más investigación, pero lo poco que les decimos esperemos también que lo puedan investigar o mínimo lo aprendan y lo puedan practicar en cuanto a cualquier circunstancia o situación. Sí, así es. Y como decía Ricardo, o sea, siempre es cuestionar. Porque Ujú, no porque estemos hablando a una cámara o cualquier otra persona, no porque esté hablando a la cámara significa que esté diciendo todo lo correcto y tú tengas que absorber y actuar porque él dijo que así se hacía o tal cosa, ¿no? ujú, O sea, tal vez ves si a ti te agrada la idea o si no, si te agrada, pues es mejor porque sabes, sí, o sea, me agradó la idea y quiero quedarme con ella, pero a ver, deja ver el por qué, si sí está bien, si está mal, para poder entender mejor el contexto y de esa manera actuar mejor, porque puede que sea información falsa o errónea y tú creas que, o sea, y tú ya la adoptaste porque te gustó sin darte cuenta de que pues es errónea, entonces de nada ujú. sirve que te quedes con ella si no sirve de nada. Y ya para ir concluyendo con este capítulo, creo que fue un tanto corto, pero es un gran tema y es muy importante. Es que siento que todos los temas que tocamos tratamos de que sean muy importantes y aprendamos de ellos para poder Ujú. implementarlo y de cierta manera ir mejorando. Entonces, para mí la epifanía sobre esto, creo que ya lo dije mucho, pero en sí es como ser más consciente de las cosas, estar presente y de esa manera como ir mejorando nuestro autocontrol para todas las cosas pues todas las situaciones, porque, o sea, el autocontrol no es como reaccionar ante un conflicto que te pasa, también Ujú. puede ser como al decidir no comerte tal cosa o no salir con tal persona porque pues no tienes ganas o no te cae muy bien. Entonces eso es lo importante, ¿no? Tomar las decisiones correctas siendo consciente de la situación. Bueno, mi gente, la efeméride de esta semana es: la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es la capacidad de convivir con ellos sin que se transformen en destrucción. Bueno, mi gente, esto fue todo. Yo soy Ricardo Durán Yo soy Ulises Flores. y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.